Nos vamos a Japón, octubre de 1979. El país vive un momento complejo económicamente por la crisis mundial del petróleo. Sí, el precio del barril estaba por las nubes. Pero Tokio, bueno, resistía a su manera. El Banco de Japón tomó una decisión bastante audaz, ¿no? Mantener los tipos de interés bajos. Exacto. En lugar de frenar en seco, como quizás se esperaba en Occidente, prefirieron, digamos, contener la inflación sin ahogar el crecimiento industrial y tecnológico. Una estrategia que llamó la atención fuera, claro. Mientras otros temían la hiperinflación, Japón parecía encontrar una cierta estabilidad relativa. Relativa, sí, porque la presión estaba ahí. Pero, mientras la economía lidiaba con esos costes energéticos, la cultura japonesa estaba en plena ebullición. Totalmente. En el cine, por ejemplo, fue el año de Galaxy Express 99. ¡Qué fenómeno! La película de Leiji Matsumoto no era solo una película, era un evento social. Sí, las colas en los cines, familias, estudiantes, todos querían subir a ese tren espacial. Y fíjate, superó en taquilla a algunos taquillazos de Hollywood que llegaban a Japón. Increíble. Y en la tele, otra obra que marcó época, Lady Oscar. Uf, La Rosa de Versalles, la adaptación del manga. Eso es. Llevó la Revolución Francesa a los hogares japoneses con esa heroína tan particular, ¿no? Mitad soldado, mitad dama de la corte. Rompió totalmente los moldes del shoujo, del manga para chicas. Llegó a un público muchísimo más amplio. Con ese estilo dramático, elegante, ya en el 79 era un éxito allí. Y mientras tanto, en el mundo del manga impreso empezaba a moverse algo, la llamada New Wave. Cierto. Autores jóvenes en las revistas de prepublicación que empezaban a experimentar, a romper reglas narrativas, de encuadre. Aún era algo incipiente, pero se notaba que algo estaba cambiando, sí. Una nueva sensibilidad. Pues eso, economía bajo presión, cultura en efervescencia. Y mientras tanto, en la industria arcade... Ahí queríamos llegar. Exacto. Hoy nos vamos a sumergir precisamente ahí, en el mundo de las máquinas recreativas japonesas de octubre de 1979, usando como ventana las revistas especializadas de la época como Game Machine. Y lo que muestran esas páginas es, bueno, una actividad frenética, una competencia feroz. Empezando por los grandes. Taito, por ejemplo, seguía siendo un gigante, todavía con la estela de Space Invaders. Claro, y de hecho en esas revistas de octubre del 79 vemos anuncios a toda página de Space Invaders Part 2. La secuela directa. Y los anuncios son muy interesantes porque detallan las novedades. No era solo más de lo mismo. Que destacaban. Pues fíjate, hablaban de un ovni misterioso que daba 500 puntos, una buena recompensa. También ovnis que descendían de forma aleatoria para añadir sorpresa. Ajá. Un contador específico de ovnis que habías eliminado. Y algo clave para la cultura arcade que nacía, la posibilidad de meter tus iniciales en la tabla de récords. Claro. El pique por la puntuación alta. Eso ya estaba ahí. Totalmente. Ya se ve la fórmula. Secuela, mejorada y competición. Y muy rápido, además. Pero Taito no se durmió en los laureles. También promocionaban juegos nuevos, como Space Chaser. Sí, lo describían como un juego tipo crossover, un término curioso que usaban. ¿Y qué significaba eso en este caso? Pues, según el texto, era un juego donde tenías que esquivar misiles enemigos mientras recogías puntos, unos dots, en una especie de recorrido o laberinto. Algo distinto al shooter puro y duro. O sea, ya buscaban variedad. Buscaban variedad, sí. Protegían su negocio. Es muy significativo que Taito ya incluyera advertencias legales muy serias en sus anuncios. ¿Contra qué? Contra las modificaciones no autorizadas de sus placas. Amenazaban con acciones legales. Esto nos dice que la copia, la piratería de hardware y software era un problema desde el minuto 1. Vaya, empezaban pronto las batallas por la propiedad intelectual. Era como el salvaje oeste, pero con microchips. Sí. Pasemos a otro peso pesado. Sega. ¿Qué se cocía allí en octubre del 79? Pues Sega estaba apostando fuerte por Mónaco GP, un juego de carreras. Recuerdo haber oído hablar de él. Lo vendían como súper realista, ¿no? Sí, bueno, para la época, claro. La publicidad destacaba cosas como túneles oscuros, puentes, zonas donde el coche deslizaba, incluso charcos de agua. Hombre, tenía su mérito intentar simular eso con la tecnología de entonces. Desde luego, la promesa era velocidad y desafío. Y la mecánica tenía su miga. ¿En qué sentido? Combinaba tiempo y vidas. Empezabas con un tiempo límite,
pero podías ganar coches extra, vidas extra, al alcanzar ciertas puntuaciones. 2.000 puntos, 4.000, 6.000... Ah, o sea que el objetivo cambiaba un poco, de luchar contra el crono a conservar tus coches. Exacto. Y la dificultad iba subiendo. A los 6.000 puntos, tu propio coche corría más. A los 8.000, los coches rivales se volvían más rápidos. Estaba pensado para mantener la tensión. Tenía su lógica. Y Sega también entendía el componente social, ¿verdad? Hay una crónica de un torneo de Hedon. Sí, otro de sus grandes éxitos. Organizaron un torneo junto a Scout Trading en la zona de Kansai. Y parece que fue un éxito de participación, con mucho ambiente competitivo. Y la anécdota del ganador es buenísima. Un chaval de 18 años, Masayuki Funai. Menuda declaración hizo. Dijo que había descifrado el patrón del juego por completo. Sí, que podía seguir jugando y sumando puntos sin parar. Que el único límite era su resistencia física. Ahí es nada. Con 18 años. Esa confianza. Los organizadores, claro, encantados. Decían que estos eventos eran necesarios para animar la industria. Normal. Y como era de esperar, si Hedon funcionaba... Pues se cuela el canto. Poco después ya vemos anuncios de Hedon Part 2. ¿Con qué novedad principal? La U-Turn Zone, una zona especial en el laberinto que te permitía dar media vuelta, cambiar de dirección. Añadía estrategia, claro. Y dificultad, imagino. Por supuesto. La lección era, si algo tiene éxito, refínalo y lánzalo rápido. El mercado no esperaba. Y no podemos olvidarnos de Universal. Su gran baza era Galaxy Wars. Sin duda. Otro shooter espacial que pegó muy fuerte. Era quizás más directo. Recuerdo esos mensajes en pantalla. Stand-by. 3, 2, 1, go. Eso es, y a destruir oleadas de enemigos. Funcionó muy bien. Y el caso de Galaxy Wars es interesante por cómo gestionaron el negocio, ¿no? Las licencias. Exacto. Universal no solo lo fabricó y vendió bajo su marca. Hizo algo muy común entonces. Licenció la fabricación a otras empresas potentes. ¿Como quiénes? Pues nada menos que a Taito y a Nihon Busan, que la conoceremos más como Nichibutsu. E incluso Irem sacó su propia versión licenciada, Pite Galaxy Wars. Era una forma de inundar el mercado, supongo. Compartir riesgos y beneficios. Sí, pero también generaba tensiones, claro. Tensiones que a veces saltaban a la vista. Universal también publicó advertencias legales bastante duras en Game Machine. Sí, muy explícitas. En una acusaban directamente a una empresa, Shoei, de hacer copias ilegales de Galaxy Wars, y anunciaban que irían a los tribunales. Y lo curioso es el lenguaje que usaban, ¿verdad? No solo apelaban a la ley. No, hablaban de las reglas de la industria. Como un código no escrito, un juego limpio, que esperaban que se respetara. E incluso mencionaban un acuerdo amistoso anterior con Taito sobre otras disputas, probablemente relacionadas con Space Invaders. Sí, da la sensación de que la industria intentaba, a duras penas, encontrar un equilibrio entre esa competencia salvaje y una mínima autorregulación para no devorarse entre ellos. Es que cuando miras las páginas de esas revistas, la cantidad de empresas y juegos es abrumadora. Totalmente. Más allá de los tres grandes que hemos mencionado, había todo un ecosistema. Por ejemplo, lo de Hedon generó un montón de versiones o juegos muy parecidos, ¿no? Sí, tenías versiones de Irem, de Nichibutsu, de Sami, Hoi Sanjo. Incluso Esco Trading sacó un mueble llamado Special Dual que combinaba dos juegos. Una locura. ¿Y qué tendencias generales se pueden sacar de todo esto en octubre del 79? Pues, analizando el conjunto, yo diría varias cosas. Primero, el dominio casi total de los shooters espaciales. Space Invaders había abierto la veda y todos querían su parte. Como Space Stranger de Hoi Sanjo o Space Launcher de una SNK que empezaba. Exacto. Segundo, la popularidad también de los juegos de conducción y laberintos, como Mónaco GP o toda la familia Hedon. Tercero, los muebles. La convivencia de las mesas de cóctel, donde te sentabas enfrente de tu rival. Exacto. Con los muebles verticales, los upright, que empezaban a ganar terreno y a tener diseños más variados. Cuarto, los gráficos. La transición al color ya era muy evidente en muchos títulos nuevos. Quinto, lo que ya comentamos, las tensiones por la propiedad intelectual. Copias, modificaciones, licencias, un campo de batalla. ¿Algo más? Sí, sexto, que no todo eran videojuegos de acción pura. Estaban las máquinas de medallas, los Medal Games. Ah, como Bonanza Changer o Million You que aparecen en las imágenes. Eso es. Un juego más pausado, a menudo ligado a conseguir pequeños premios. Tenían su nicho.
Y séptimo, la innovación en el hardware de soporte. ¿Te refieres a cosas como los selectores de monedas? Precisamente. Asahi Seiko, por ejemplo, anunciaba nuevos modelos diseñados para combatir las monedas falsas o las fichas, un problema muy real y costoso para los operadores. Claro, la picaresca siempre ha existido, pero todo este boom no era solo cosa de la industria, no. Ya era un fenómeno social. Absolutamente. Y hay datos que lo demuestran. Un informe de la Policía Nacional citado en Game Machine daba cifras sobre la implantación de las máquinas recreativas, los TV Games como los llamaban. ¿De cuándo son esos datos? De julio de 1979. Y las cifras, bueno, son bastante impactantes. A ver, Estimaban unos 70.000 establecimientos en todo Japón que tenían máquinas y un total de unas 284.000 máquinas. 284.000 máquinas. Es una barbaridad para la época. Y lo más interesante es dónde estaban. ¿Dónde? La inmensa mayoría, casi 2/3 de los locales, eran cafeterías, los kisaten. Las cafeterías japonesas de toda la vida. Exacto. 46.000 cafeterías tenían máquinas y albergaban casi la mitad de todas las máquinas del país, unas 130.000. O sea, que los videojuegos no estaban solo en los salones recreativos. No, estaban integrados en la vida cotidiana, en los lugares de reunión habituales. Los salones recreativos existían, claro, unos 8.000, pero el grueso estaba en las cafeterías, bares. Y esa omnipresencia, claro, empezó a generar debate y preocupación social. El propio informe policial lo reflejaba. Sí, se apuntaba a que esos locales, sobre todo las cafeterías con máquinas, se estaban convirtiendo en puntos de encuentro. Yo eso levantaba sospechas sobre absentismo escolar, consumo de tabaco, alcohol. Lo típico en estos casos. Y había otra sombra que planeaba sobre el sector, la posible conexión con el crimen organizado. Los Boryokudan. Eso es. El informe identificó unos 1.200 locales, un 1,7% del total, con alguna conexión probada. Podía ser gestión directa o, más a menudo, el pago de extorsiones, el yojimboryo, la tasa de protección. ¡Qué turbio! Y eso se sumaba a la polémica por los horarios, ¿no? Muchos locales abiertos hasta muy tarde o 24 horas. Lo que, según las autoridades, podía agravar esos problemas sociales. Y las autoridades intentaron meter mano con impuestos. Sé que se habló de algo parecido al impuesto del pachinko. Sí, el Ministerio del Interior lo estudió, una tasa específica para las máquinas recreativas. Pero al final, la idea se descartó. ¿Por qué? Pues parece que por razones prácticas. Imagina controlar y recaudar un impuesto en 46.000 cafeterías dispersas por todo el país. Una pesadilla administrativa. Exacto. Muy complejo, muy costoso. Y además, parece que calcularon que lo que recaudarían tampoco sería tanto como para justificar semejante lío. Así que el impuesto Invader se quedó en el cajón. De momento sí. Oye, y a pesar de toda esta actividad interna tan intensa, la industria japonesa ya miraba hacia afuera, ¿verdad? Al mercado internacional. Sí, totalmente. Las revistas de la época están llenas de señales de eso. Como los anuncios de viajes organizados para profesionales. Claro, a las grandes ferias de Estados Unidos, la AMOA, la IAPA y también Europa. Querían vender fuera y entender cómo funcionaban otros mercados. Hay una nota curiosa sobre una visita a la TUBE alemana. Sí, es muy reveladora. La TUB es una entidad de inspección técnica muy rigurosa. Que los japoneses se interesaran por sus sistemas de certificación de seguridad para máquinas recreativas indicaba que ya pensaban seriamente en exportar y en cumplir normativas internacionales. Exacto. Y ves otras pistas. Bally, que menciona ranuras para monedas de dólar. Atari, que reorganiza sus ventas internacionales. Taito, que expande su filial en América. E incluso seguían los cambios legales en otros países, como en España, que empezaba a diferenciar máquinas por habilidad o azar. Estaban atentos a todo. La globalización del videojuego estaban haciendo ahí. Pues, haciendo un resumen de este viaje a octubre de 1979 en Japón, el panorama es fascinante. Desde luego. Un país bajo la presión económica de la crisis del petróleo, pero con una vitalidad cultural y, sobre todo, una industria del videojuego arcade que era un hervidero. Innovación constante, competencia brutal, éxitos masivos que se metían hasta en las cafeterías. Y al mismo tiempo, los primeros debates serios sobre el impacto social de todo aquello, la necesidad de regulación.
Es que ese caldo de cultivo, esa mezcla de creatividad, negocio y controversia, fue la base de todo lo que vino después. La famosa Edad de Oro de los 80. Exacto. Muchas de las estrategias, del talento, de la cultura arcade que dominaría el mundo en los 80 se forjaron en este periodo. Ahí Japón consolidó su futuro liderazgo. Y nos despedimos con una reflexión, quizá. Pensando en esa integración tan bestia de las máquinas en lugares cotidianos como las cafeterías japonesas del 79 y esas preocupaciones sociales que ya surgían. Hmm. ¿Cómo pudo influir esa omnipresencia casi ambiental de los videojuegos en la generación que creció rodeada de ellos? En sus habilidades, en su forma de ver el ocio, la tecnología. Es una buena pregunta. Y, mirándolo desde hoy, ¿qué paralelismos o qué diferencias enormes vemos con cómo los videojuegos están integrados ahora? Ya no solo en la calle, sino en el bolsillo, en casa. Y los debates sociales que siguen generando. Da para pensar, desde luego, cómo ha cambiado todo y a la vez cómo algunas preocupaciones parecen resonar todavía.